Iniciar un viaje interior implica, primero que todo, enfrentar nuestra propia sombra. Esta sombra representa un camino estrecho, un pasaje difícil e ineludible para aquellos que buscan profundidad en sí mismos. El autoconocimiento es esencial para comprender nuestra verdadera identidad. Mientras permanecemos desatentos, nuestras limitaciones prevalecen, convirtiéndonos a veces en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios arraigados y hasta capacidades no desarrolladas. Todos estos se esconden en la parte oscura e inconsciente de nuestra mente, moldeando pensamientos y acciones. Esta parte, denominada sombra por Carl Jung, es un eslabón crucial pero complejo y a menudo malinterpretado de su legado filosófico. Enfrentar la sombra no es tarea sencilla, como abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia. Sin embargo, es posible y extremadamente relevante para comprender la condición humana, conocerse a uno mismo, promover la curación y alcanzar el potencial no realizado. Jung llamaba a este proceso alcanzar una integridad psicológica. Por lo tanto, embarquemos en este fascinante viaje al corazón desconocido y sombrío de la psique para iluminarlo, explorarlo desde diversas perspectivas y aprender a trabajar con él de manera eficaz. Comencemos explorando la naturaleza de la sombra de manera simplificada. La sombra es esa parte oscura de nuestra psique oculta a nuestra conciencia, una fuente de prejuicios, traumas, heridas no cicatrizadas, pero también de un inmenso potencial. Comprenderla es un desafío, como muchos de los conceptos de Jung. El analista junguiano Robert Johnson nos ofrece una perspectiva valiosa. La sombra abarca todas las cualidades que preferimos esconder, tanto de nosotros mismos como de los demás: cobardía, pereza, egoísmo, avaricia, entre otras. Ella representa la cara oculta del ego, la parte de nosotros que rehuimos admitir o confrontar. La negación de la sombra puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. Es importante resaltar, como frecuentemente señalaba, que la sombra no es exclusivamente negativa. Esta visión es compartida por muchos psicólogos y terapeutas junguianos, que incluso cuestionan el uso del término sombra debido a su connotación intrínsecamente sombría. Sin embargo, la idea de que la sombra tiene aspectos no completamente negativos merece una reflexión más profunda. El psicólogo James Hillman nos enseña que reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarse con la oscuridad del ser, un depósito de creatividad y tesoros escondidos. Pero, ¿qué significa decir que no todo en la sombra es negativo? Para entender mejor, recurramos a una analogía mitológica. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro enfrentando monstruos feroces, también descubre aliados, tesoros y, lo más importante, a sí mismo y su propósito en esa oscuridad. La idea parece encantadora, casi romántica. ¿Quién no desearía embarcarse en esa jornada? Sin embargo, en la práctica es un desafío inmenso. Según Jung, esto exige desviarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente. Buscamos resultados claros y olvidamos que estos resultados son fruto de un viaje a través de la oscuridad, un camino incierto sin garantías de éxito. Es la esencia de la sombra, el territorio psíquico no cartografiado que debemos atravesar para alcanzar un verdadero crecimiento, curación y la totalidad que Jung mencionaba frecuentemente. En esta reflexión, Jung enfatiza que no hay atajos, es indispensable sumergirse, incluso dolorosamente, en las partes más oscuras de la propia mente. Pueden preguntarse por qué embarcarse en este viaje, qué ganamos al enfrentar nuestra sombra. La respuesta es compleja y rica. Imaginen el poder de liberarse, o al menos reducir la influencia de esas fuerzas invisibles en su mente. Piensen en la posibilidad de superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas.
Consideren cómo esto podría aumentar su confianza, cuán transformador podría ser, como ver más allá de la Matrix, no la de las películas, sino la verdadera Matrix de las limitaciones de su mente. El trabajo con la sombra es esencial para alcanzar esta claridad. Sin embargo, es importante entender que el objetivo del trabajo con la sombra no es el éxito convencional. A menudo, este viaje nos aleja de los caminos conocidos, y a corto plazo, esto puede no ser ventajoso financieramente. Muchos llegan a la conclusión de que, a pesar de los obstáculos superados o los logros profesionales, hay un vacío, una falta de satisfacción profunda en el alma. Entonces, ¿qué ganamos al enfrentar nuestra sombra? La respuesta, en mi opinión, y más importante aún, en la de Jung, es nuestro alma. Se trata de descubrir el alma, de convertirse en quien realmente somos, de comprender nuestra esencia y alcanzar una forma de completitud. Jung comparaba a cada uno de nosotros con un gran árbol, creyendo que todos poseemos un potencial complejo, único e inmenso. Para desentrañar este potencial, sugería seguir nuestra propia ley, nuestro camino individual, resistiendo las influencias externas, desviándonos de los caminos trillados y de las expectativas ajenas. La clave para alcanzar este potencial inigualable, como discutimos, está en descubrir e integrar la sombra, sumergiéndonos en las profundidades de nuestra psique, explorando estos territorios oscuros. Al hacerlo, ganamos una comprensión más completa de nuestras fortalezas, prejuicios, debilidades y limitaciones. Piensen en los patrones inconscientes que se despliegan en sus vidas. ¿Cuántas veces actúan por hábito o se encuentran posponiendo tareas sin motivo aparente? Es muy posible que estos comportamientos recurrentes sean manifestaciones de nuestra sombra. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos menos propensos a proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Reflexionen sobre la frecuencia con la que esto ocurre a nivel global y cómo muchos de los problemas mundiales son causados directamente por este tipo de proyección de la sombra. Atribuciones de culpa desproporcionadas, generalizaciones sobre grupos enteros, chivos expiatorios. Todas estas son formas de proyección de la sombra, representando uno de los trastornos psíquicos más profundos. Jung amplió esta visión, destacando que la sombra no es solo un fenómeno personal, sino también colectivo. Hay una sombra colectiva de la humanidad, una sombra de las naciones. Testimoniamos esta sombra colectiva desbordando en corrientes tóxicas y en las atrocidades de la guerra. Este concepto, como la mayoría de las ideas de Jung, se aplica tanto a nivel individual como colectivo. Antes de avanzar hacia la parte práctica de este fascinante viaje, explorando formas concretas de trabajar con la sombra, es crucial contextualizar y comprender el concepto en su totalidad. El trabajo con la sombra es un paso fundamental en el proceso que Carl Jung denominó individuación, que es el camino hacia la totalidad. No tenemos tiempo suficiente para explorar profundamente la individuación, pero esbozaré rápidamente sus etapas principales para contextualizar cómo el trabajo con la sombra encaja en este proceso. La individuación no es una ciencia exacta, pero generalmente se divide en 4 o 5 fases. La primera es la transición de una vida dominada por el ego y la persona hacia el trabajo con la sombra, explorando las partes desconocidas de la mente. El segundo paso implica encontrar e integrar la anima o animus, los aspectos femeninos o masculinos de la psique. Luego sigue el encuentro simbólico con el Senex, o el arquetipo del anciano sabio, culminando en la unificación de estos elementos en una totalidad, identificándose con lo que Jung llamó el Self, una especie de conciencia colectiva. Este proceso, como todo en Jung, está lleno de simbolismo y arquetipos, pero también está repleto de practicidad y sabiduría aplicable. La sombra, específicamente, es un territorio complejo lleno de matices y capas que podríamos explorar extensamente.
pero mi objetivo ahora es centrarme en el aspecto práctico. Quiero ofrecer algunas ideas sobre cómo pueden reconocer su sombra y comenzar a trabajar con ella, convirtiendo este concepto casi mitológico en una realidad tangible y un camino hacia la evolución personal. Lo que compartiré ahora es una mezcla de varias fuentes: lecturas de Jung, ideas de analistas junguianos como Mary Lise, Yvonne Frantz, Robert Johnson y James Hillman, conversaciones en podcasts con psicólogos y un poco de mi propia experiencia. Piensen en esto como un toque sutil en su viaje de descubrimiento. Pero antes de sumergirnos en los detalles, es crucial comenzar con una mentalidad específica, un compromiso de mantenerse curiosos y serios sobre su propia mente, normalizando la exploración de sus pensamientos y comportamientos. En la práctica, esto significa estar atentos cada vez que surja el impulso de reprimir emociones, tener un estallido emocional, sentirse desencadenado o repetir patrones de comportamiento dañinos. Es esencial comprometerse a ser consciente en esos momentos, esforzarse por ser consciente cuando estas reacciones ocurran y tratar de rastrear sus comportamientos hasta sus orígenes. Entiendan que este no es un proceso simple y rara vez encontrarán todas las respuestas de inmediato, pero es una disposición esencial para tener. Una técnica central empleada por Jung en su práctica analítica, especialmente en el trabajo con la sombra, fue la imaginación activa. Este abordaje implica un diálogo directo con el inconsciente, navegando a través de imágenes, símbolos y visualizaciones. En este proceso, un terapeuta especializado guía y estimula la expresión del inconsciente, permitiéndoles percibir aspectos de sí mismos que serían inaccesibles solos. Más que eso, un terapeuta calificado les llevará a territorios desconocidos, fomentando la manifestación de estos elementos oscuros en un ambiente libre de juicios y censuras. Este método ofrece percepciones profundas sobre el contenido oculto. Puede sonar abstracto, y esto nos lleva a preguntarnos de dónde vienen estos materiales inconscientes, qué imágenes se enfocan durante este proceso, y esto nos lleva al próximo punto importante. Mi segundo método para explorar la sombra es el análisis de sueños o trabajo con sueños. Tanto Jung como muchos otros terapeutas creen que los sueños son cruciales para obtener información del inconsciente, incluyendo pistas sobre la sombra. El enfoque junguiano para el análisis de sueños, similar a la imaginación activa, consiste en concentrarse en las imágenes de los sueños, descifrando símbolos, motivos y temas para desentrañar el material inconsciente o sombrío. Por ejemplo, imaginen un sueño con figuras enigmáticas, emociones intensas como el miedo o incluso la sensación de un poder inusual. Durante un almuerzo, un amigo compartió un sueño recurrente sobre un lugar embrujado con una figura oscura, lo que es un ejemplo clásico de un sueño de la sombra. La sombra intenta comunicarse simbólicamente a través de la parte consciente de la mente. Todos estos casos, estos sueños, son más que simples imágenes, son portales hacia un vasto depósito de información inconsciente, una especie de sistema radicular de datos ocultos debajo de la superficie de la imagen onírica. Y esto nos lleva al tercer método importante. El tercer método para explorar la sombra implica la captura regular de información en un diario, una práctica conocida como escritura reflexiva. Esto incluye mantener diarios de sueños, si están trabajando con un terapeuta junguiano o siguiendo los métodos de Jung por su cuenta. Mantener un diario de sueños es crucial. Es importante mostrar las imágenes y mensajes del inconsciente presentes en los sueños. Hacerlo inmediatamente después de despertar y con el máximo detalle posible. Incluso los más pequeños detalles pueden tener significados profundos. Además de los sueños, también es útil mantener un diario de pensamientos y emociones diarias.
Al revisar estos diarios con regularidad, podrán detectar patrones recurrentes, temas emergentes y emociones subyacentes que podrían indicar la presencia de la sombra. Otro método práctico para explorar la sombra es a través del arte y la creatividad. Jung creía que la expresión artística era una forma poderosa de dar voz a los contenidos inconscientes. Pintar, dibujar, escribir poesía, bailar o cualquier otra forma de expresión creativa puede ayudarles a acceder a aspectos de su sombra que de otra manera podrían permanecer ocultos. No se preocupen por la calidad artística. Lo importante es el proceso de expresión y exploración. Además, el trabajo corporal puede ser una herramienta valiosa para explorar la sombra. Las tensiones físicas, los dolores crónicos y las enfermedades a menudo están relacionados con conflictos no resueltos en el nivel emocional y psicológico. Practicar técnicas como el yoga, la meditación, el tai chi o la terapia somática puede ayudarles a conectarse con las sensaciones corporales y desenterrar emociones reprimidas que residen en la sombra. Finalmente, el trabajo con la sombra también implica confrontar activamente los aspectos oscuros de su personalidad y trabajar para integrarlos de manera saludable en su vida consciente. Esto puede implicar enfrentar y aceptar sus miedos, reconocer y trabajar para cambiar los patrones de comportamiento destructivos y asumir la responsabilidad de sus acciones y elecciones. En resumen, el trabajo con la sombra es un proceso profundo y transformador que requiere coraje, autorreflexión y compromiso. Al enfrentar y abrazar los aspectos oscuros de su ser, pueden liberar energía bloqueada, sanar heridas pasadas y acceder a un sentido más profundo de integridad y autenticidad. A través de este viaje de autodescubrimiento, pueden encontrar una mayor libertad, creatividad y conexión con ustedes mismos y con el mundo que los rodea. Este es solo el comienzo de su viaje hacia la integración de la sombra. Les animo a que sigan explorando, aprendiendo y creciendo en este camino apasionante y profundamente transformador hacia la totalidad de su ser. Que encuentren el coraje y la determinación para enfrentar su sombra y abrazar plenamente su luz interior. Que su viaje sea bendecido con descubrimientos significativos y una profunda transformación. Un gran abrazo de parte de Spectrum.